Perforación de pozos de petróleo. Volumen 3. Introducción a fluidos de perforación. Generalidades. A0. El fluido de perforación o fluido de lodo, como mucha gente lo llama, es un elemento vital en el proceso giratorio de la perforación. El término fluido de perforación incluye aire, gas, agua y lodo. El lodo se refiere al líquido que contiene sólidos en agua o aceite. El lodo se hace con arcilla y otros aditivos que le dan las propiedades deseadas. A menudo, el agua es la base del lodo de perforación. El agua forma la parte o fase líquida de un lodo a base de agua. Los operarios ponen arcilla y otros aditivos en el agua para que el lodo tenga las propiedades necesarias para cumplir bien su función. Por ejemplo, la arcilla le confiere densidad o viscosidad. El agua del lodo puede ser agua dulce, agua de mar o agua salada concentrada, agua de mar. Cuál se usará depende de su disponibilidad y de si brinda al lodo las propiedades necesarias para perforar el pozo eficazmente. A veces las condiciones de perforación del fondo del pozo requieren que los operarios añadan aceite al lodo. O, en algunos casos, los operarios usan aceite en lugar de agua como base del lodo. Este se llama lodo a base de aceite. El lodo a base de aceite tiene muchas ventajas. Puede estabilizar el yacimiento y reducir los problemas de perforación del fondo del pozo. Sin embargo, es más duro para los operarios trabajar con él porque puede ocasionar situaciones resbaladizas y deben tomarse las precauciones ambientales adecuadas. Desde el punto de vista del entorno, el lodo al aceite es más difícil de manejar porque el lodo se pega a los detritos de perforación. El aceite debe estar limpio de detritos antes de poder usarlo. Algunas veces el fluido de perforación es aire seco o gas natural. Aquí el aire seco sale de un conducto para la limpieza con aire a presión de la torre de perforación, transportando detritos muy menudos. La perforación por aire usa grandes compresores de aire en lugar de bombas de lodo. La perforación con aire o gas puede prevenir desperfectos del yacimiento y puede superar problemas serios de pérdida de barro. Y además permite al taladro perforar muy deprisa. Las condiciones del fondo del pozo deben ser apropiadas para que se pueda usar aire o gas. Por ejemplo, el taladro no puede perforar yacimientos que contengan grandes cantidades de agua. El agua se asocia con los detritos en el aire o gas y obstruye el pozo. Si se presentan pequeñas cantidades de agua en el yacimiento que se está perforando, los equipos especiales pueden inyectar un agente espumoso en la corriente de aire. La espuma ayuda a separar los detritos y elimina el agua del pozo. En algunos casos, el operador de la torre puede usar lodo mezclado con aire que, como la perforación con espuma, ayuda a prevenir atascos en el sondeo. La perforación con lodo mezclado con aire usa lodo y aire al mismo tiempo bombeado en el tubo de extracción. El lodo de perforación lleva a cabo muchas funciones cuando desciende por la cadena de perforación y sube por el pozo. Por ejemplo, el lodo limpia el pozo, enfría y lubrica el taladro y la cadena de perforación, sube los detritos a la superficie, proporciona información sobre el yacimiento que se está perforando, estabiliza el sondeo,
controla la presión del yacimiento y detiene los detritos cuando el bombeo se detiene. Una de las funciones del lodo es limpiar el pozo. Un pozo limpio permite al taladro perforar toda la roca del yacimiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder cuando los detritos no se han sacado del fondo. El lodo sale a chorros por el taladro y mueve los detritos lejos del fondo del pozo. Entonces el lodo sube los detritos a través del hueco cilíndrico del pozo hasta la superficie donde se recogen. En el fondo de la perforación, la temperatura es muy elevada. Los yacimientos profundos pueden ser muy calurosos y la fricción de los componentes del taladro de perforación, mientras giran, generan mucho calor. Las altas temperaturas aumentan el deterioro de la cadena de perforación y del taladro. Los fluidos de perforación ayudan a reducir la temperatura en el fondo de la cadena de perforación mientras se taladra. Además, los fluidos de perforación proporcionan lubricantes a la cadena de perforación y al taladro, lo cual también ayuda a prevenir el deterioro. El lodo estabiliza el pozo, evita los derrumbamientos. Cuando el lodo sube por el pozo, normalmente fluye por formaciones permeables. Las formaciones permeables son aquellas que permiten que los fluidos circulen. Cuando el lodo está próximo a una formación permeable, la presión empuja parte del líquido del lodo, el filtrado, hacia las diminutas aberturas o espacios porosos de la formación. Esto deja atrás un conjunto fino de partículas sólidas conocido como revoque de inyección. Estos sólidos enyesan las paredes de la perforación con más consistencia que el emplaste de las paredes de un edificio. El revoque de las paredes evita los derrumbamientos de la perforación. La columna de lodo en el pozo origina presión en el fondo de la perforación, llamada presión hidrostática. La presión hidrostática de la columna de lodo compensa la presión del yacimiento. El lodo es la primera línea de defensa en el control del pozo. Mientras que el pozo esté lleno de lodo, o sea, con el peso correcto, este no puede tener escapes ni producir erupciones. Un escape es la entrada de fluidos en el sondeo del pozo. El escape empuja el lodo de perforación fuera del pozo. Si los operarios fallan en el control del escape, puede ocurrir una erupción. Una erupción es el flujo incontrolado del lodo de perforación y fluidos del yacimiento fuera de la perforación. El lodo también se usa para obtener información del fondo de la perforación. Los técnicos en registro de lodo, examinando los detritos en la superficie, pueden reunir importante información sobre los yacimientos que se están perforando y las condiciones del fondo de la perforación.